Hola amigos, otra vez en este espacio contestando tu pregunta. Más de 40 años en el aire, por la gracia de Dios. Con ustedes, el profesor Ramón Romero. Vamos a orar para contestar la pregunta número 35. Padre, muchas gracias por habernos acompañado en esta serie de estudios sobre la ley y el sábado. Que al concluir todo, la gloria de Dios sea para todos en Jesucristo. Amén. Pregunta número 35. Se nos enseña en Romanos 7:14 que el creyente en Cristo está muerto a la ley, pero los que guardan el sábado representa a sus creyentes como del todo vivos a la ley. Y ahí hay una grave contradicción con la palabra de Dios. ¿Qué significa estar muerto a la ley? Pablo lo expone de una manera clara. Indudablemente, todos los hombres pecaron, pues violaron la ley de Dios. Si la ley de Dios no estuviera vigente, no habría hoy pecadores, no habiendo ninguna ley que transgredir porque fue abolida. Pero Dios hizo provisión por el pecado por medio de la sangre de su Hijo. Puesto que yo, pecador, acepto a Jesús como Salvador personal, la pena de la muerte que la ley imponía sobre mí es quitada, habiéndola llevado Cristo en la cruz. Al morir Él en mi lugar, la paga del pecado queda saldada y yo recibo la vida eterna gratuitamente. Por eso es que Pablo dice a sus hermanos en Romanos 7:4: hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. No queriendo decir que ya no tenían que obedecer, sino que estaban libres de toda deuda. Fíjense las palabras esclarecedoras que ha dicho Pablo unos renglones antes. Dice así en Romanos 6, del 15 al 18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos no estando bajo ley, sino bajo gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Fíjense que Pablo no está autorizando a los cristianos a desobedecer la ley. Antes bien los exhorta a ser hijos de desobediencia, porque a los desobedientes les aguarda un fin de muerte. Al cambio, los que han sido libertados del pecado proceden a la santificación. Apropiadamente, los santos son descritos en la Biblia como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo en Apocalipsis 12:17. Así que, como se ve, son nuestros interpeladores quienes contradicen la palabra de Dios al pretender que los cristianos están desobligados a obedecer. Dios nos bendiga y nos guarde. Una próxima entrega vendremos con la pregunta número 36. Dios nos bendiga. Estuvo con ustedes el profesor Ramón Romero.